Muy buenas tardes a todos. Estamos a martes 11 de junio de 2024, 7 horas, hora española, 7 de la tarde. Y es un placer conversar con Fernando Paz, profesor, historiador y escritor, y me atrevería a decir que es uno de los grandes conocedores de la Segunda Guerra Mundial. Ha escrito alrededor de una docena de libros, entre los que destacan La neutralidad de Franco o Nuremberg, juicio al nazismo. Fernando Paz, lo primero, muchísimas gracias por atenderme y por tu tiempo. Pues no hay de qué, es un placer, la verdad, que estar contigo, tocayo. Hace tiempo que nos conocemos y la verdad es que, bueno, ya iba siendo hora de que te decidieses a saltar a este circo de la comunicación. Muchísimas gracias Bueno, y un placer estar aquí, claro. nada, el placer es mío, la verdad. Bueno, lo primero, eh, darte la enhorabuena por el libro que has hecho, la de radiografía de Barbarroja, porque me lo he leído y además es uno de los temas que a mí personalmente me apasionan. Y además es diferente cómo has planteado el libro. Ya no es un relato de lo que fue la Operación Barbarroja, sino que es un análisis, tanto historiográfico como geopolítico, me atrevería a decir. Sí, sí, efectivamente, así es. Así es un análisis que no, pretende no ser, y creo que no es una narración, porque narraciones hay muchas, ¿no? Y al final, hombre, toda narración incorpora algo de análisis y todo análisis, lógicamente, algo de narración, pero es fundamentalmente una narración que responde o que intenta responder a las cuestiones básicas que se plantean, ¿no? Porque todos hemos visto la narración, hemos leído la narración de la campaña Barbarroja, que más o menos viene a ser para el atacante, para los alemanes las cosas iban muy bien, hasta que de repente fueron mal porque empezó a hacer frío, ¿no? Y no lo habían previsto, que en Rusia en invierno hacía frío. Y la consecuencia de eso, pues es que se produjo una derrota y los alemanes fracasaron y tal. Bueno, esto no se sostiene ya a estas alturas y hay que analizar verdaderamente por qué los alemanes fracasaron, por qué el ejército que consigue las mayores victorias de la historia de la guerra, de la historia de la humanidad, de toda la historia, resulta que esas victorias no son suficientes como para proporcionarles la victoria final y como los que sufren las mayores derrotas de la historia de la humanidad en términos cuantitativos tampoco por esta razón son derrotados. Entonces, ¿qué es lo que impide la victoria de unos y la derrota de otros? Esto yo creo que no se nos ha explicado muy bien. Luego hay otro tema que creo que es muy importante, cuál fue la razón última por la que Hitler ataca a la Unión Soviética. Y esto tampoco se nos ha explicado y a lo mejor, que es lo que yo defiendo en el libro, la explicación es bastante distinta de lo que normalmente se nos ha dicho, ¿no? Luego también está la cuestión de si la Unión Soviética iba a atacar, iba a caer sobre Europa o sobre Alemania y Hitler se le adelantó o no, y si en caso de que la respuesta sea sí, ¿cuándo se hubiera producido eso? Si en 1941, como decía Suvorov, o si hubiera sido en 1942 o en años posteriores, en caso de que hubiera estado en la mano de Stalin. También el papel de la Unión Soviética a la hora de que se desatase la Segunda Guerra Mundial, que es un tema creo que muy concreto. Y luego, en la segunda parte de la obra, porque esta parte es solo la primera de una obra que consta de 2 tomos y la segunda saldrá ya en noviembre, pues trata más de una temática, digamos, más puramente militar y política y sobre todo trata de contestar a la pregunta de la influencia de Hitler en el desarrollo de la campaña y quién fue más responsable en la dirección de la misma y quién es más responsable, por tanto, finalmente en el desenlace de la campaña. Además de que le doy una gran importancia al enfoque desde el punto de vista soviético, no solo desde el punto de vista alemán, que es un poco lo más tradicional, digamos, que era algo que se justificaba, porque como los archivos soviéticos estaban cerrados, pues lógicamente había que construir la historia de la guerra a partir de lo que se sabía, de lo que se conocía, ¿no? Y luego también un tema muy importante que es el enfrentamiento entre los jefes de cada uno de los bandos y sus estados mayores, ¿no? Particularmente porque el dominio de Stalin en el caso soviético era total y absoluto sobre su Estado Mayor, pero particularmente las enormes tensiones en el bando alemán entre Hitler y fundamentalmente el OKH, ¿no? Bueno, aquí lo primero que tenemos que decir es que vamos a poner en la descripción del vídeo un enlace donde se puede adquirir el libro, eso lo primero. Lo segundo, comentar a los oyentes que si les gusta el contenido, que se suscriban al canal. Y curiosamente, hoy 11 de junio se van a cumplir, faltan días para que se cumplan 83 años del comienzo de la Operación Barbarroja. Estamos a Faltan 10 junio. días, Sí, porque fue el 21 de junio, sí, claro, sí. claro. Y entonces también la providencia hace que tengamos esa entrevista y agradecerte sobre todo otra vez que puedas estar
aquí. Fernando, ¿cómo era esa Europa? Porque para entender la Operación Barbarroja hay que entender la Europa del año 39-40. ¿Cómo era esa Europa? ¿Hubo alguna posibilidad de que Hitler, de que Alemania pactara una paz con el Reino Unido, sobre todo a lo mejor a través de personajes como Halifax, que era el ministro de Exteriores, perdón, del Reino Unido, y a lo mejor él sí que era partidario quizás de un apaciguamiento con Alemania? ¿Qué sensaciones había en ese año del 40, 39-40? Bueno, tenemos que imaginarnos una Europa completamente dominada por las armas alemanas, desde la frontera con la Unión Soviética precisamente, desde el Vístula, podemos decir, hasta la frontera en el Bidasoa, una Europa dominada también desde Brest hasta Brest-Litovsk, ¿vale? Desde el Cabo Norte hasta el Mediterráneo, con una serie de países en Europa que eran aliados y un puñadito de países que eran neutrales, pero que lógicamente tenían que bailar en una situación, en el alambre, ¿no? En una situación muy, muy complicada, pues porque nadie había dominado Europa como la dominaba Hitler en 1940, sencillamente, ¿no? Ni siquiera Napoleón, porque en los medios técnicos del siglo XX, de mediados del siglo XX, pues permitían un dominio mucho más efectivo que el que había tenido Napoleón, pues 130 años atrás. Entonces, el dominio era mucho más, en material era mucho más aplastante, por decirlo así, ¿no? Quedaba Inglaterra, esto es un tema muy importante, quedaba Inglaterra, quedaba Gran Bretaña sola frente a Alemania. Pero claro, había un chiste entonces que salió en la prensa británica que decía que solos estamos los 500 millones de británicos y de miembros de la Commonwealth frente a los 80 millones de alemanes, ¿no? Es decir, es que estaba sola Gran Bretaña, sí, pero Gran Bretaña tenía un PIB superior al de Alemania, no nos olvidemos de esto, ¿eh? Y tenía 500 millones de habitantes. Y tenía el respaldo que sabía, y esto es fundamental para explicar a Barbarroja, que sabía antes o después que iba a entrar en guerra de la Unión Soviética o de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos. De manera que la situación de Gran Bretaña no era ni mucho menos tan angustiosa como se ha pretendido contar posteriormente. Hay un mito de la resistencia británica, hay un mito del mantenimiento de la independencia y de la libertad británicas frente a la todopoderosa Alemania de 1940. Hay que decir que el dominio alemán del continente fue algo sobrevenido que no esperaba ni el propio Hitler, esa es la realidad. Y de hecho, por hecho, no tenía los medios para invadir Gran Bretaña. Nunca se tomó en serio la invasión de Gran Bretaña. La operación Seleucid, la operación León Marino, fue una operación que nunca puso realmente en marcha. Es la razón última del ataque a la Unión Soviética. El hecho de que Gran Bretaña no se siente en la mesa de negociaciones y no quiera saber nada de la paz con Alemania. Porque, vamos a ver, aquí lo que hay es unas guerras que Hitler no quería, bueno, que no quería, que si podía evitarlas, evitaría, y en cambio había una guerra que él había previsto se iba a producir sí o sí, que era la guerra que no quería, la guerra que si podía evitar que se produjera, pues tanto mejor, era la guerra contra Gran Bretaña y la guerra contra la Unión Soviética. O sea, Hitler, frente a la imagen que se ha querido dar, no estaba empeñado en una guerra, estaba empeñado en conseguir unos objetivos. Y para esos objetivos estaba dispuesto a correr una serie de riesgos que sí entrañaban la posibilidad de guerra, pero él creía que no se iba a producir esa guerra. Por eso no ha desarrollado las armas para combatir a Gran Bretaña, porque no piensa que nunca va a estar en guerra contra Gran Bretaña. En cambio, hay una guerra que sí tiene en el horizonte, y es la guerra continental, la guerra contra Estados Unidos, la guerra contra el hemisferio occidental, contra América. Esa guerra es la que él sabe que antes o después se va a producir entre esos dos continentes, entre América por un lado y el continente europeo hegemonizado por Alemania, naturalmente, eso estaba fuera de toda duda. Y bueno, si puede conseguir sus fines, si puede conseguir el fin de tener, por un lado, las espaldas cubiertas de la Unión Soviética y por otro lado, desgajar a Gran Bretaña de lo que hoy llamaríamos la angloesfera, la esfera de los Estados Unidos, del continente americano, que no haga de, digamos, de portaaviones de Estados Unidos en el continente europeo, si puede conseguir eso, tanto mejor. O sea, él realmente no quiere otra cosa sino conseguir sus objetivos, como es lógico. Si puede pagar menos por conseguirlos, como todos hacemos en la vida, pues si podemos pagar más o menos, pues pagamos menos, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo. Si Hitler puede conseguir los objetivos sin guerra, prefiere conseguirlos sin guerra. Pero llega un momento en que eso, por razón también de la presión que él ejerce en el escenario geopolítico, se vuelve prácticamente imposible, porque Gran Bretaña no va a permitir que Alemania domine el continente, digamos, de forma gratuita. Va a ir a la guerra y va a
a arrastrar a quien haga falta y va a poner en liza a todo el poder que haga falta para contrarrestar a aquel que tiene la hegemonía en Europa, que ha sido siempre el objetivo político británico, el balance of power, el equilibrio de poder, ¿no? Mientras Gran Bretaña domina el mundo, porque dominaba el mundo y tenía la marina, tanto de guerra como mercante, más poderosa del mundo, en Europa debía haber un equilibrio. Alemania había roto el equilibrio, evidentemente. Al principio, la hegemonía en Europa era francesa. Y por eso, cuando con Hitler Alemania empieza a ascender, Gran Bretaña respalda hasta 1935-36 a Alemania. Es solo a partir de entonces cuando ve que Alemania es quien va a tener la hegemonía en Europa cuando apoya a Francia. Entonces, la situación del año 40 pues, es una situación extremadamente, claro, favorable a Alemania. Uno, si ves el mapa, pues además de todos los países que ha conquistado, que podemos enumerar rápidamente como Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, es que tiene como aliado a Italia y es que tiene también como aliados subordinados a Rumanía, a Hungría, tiene una relación excelente con Bulgaria, con el rey Boris, y luego hay una serie de países neutrales que por la cuenta que les trae, pues tienen buenas relaciones con los países del eje, ¿no? Hay que contar, por ejemplo, que Albania también estaba desde abril del 39 en manos de los italianos, y eso es el caso, por ejemplo, de países como España, o países como Grecia o Yugoslavia, que intentaban pues mantenerse, digamos, en un equilibrio muy difícil y complicado, pero que en todo caso no podían, lógicamente, manifestarse contrarios al poder alemán en 1940. Como digo, nadie ha tenido nunca en Europa el poder que ha tenido Alemania en esas fechas, ¿no? O sea, digo, para que nos hagamos una idea de cuál es la situación en vísperas de Barbarroja o en el año anterior de Barbarroja, y para explicarnos también qué es lo que sucede en el otoño de 1940, que es la época clave que explica por qué Barbarroja. ¿No hubo ninguna exigencia que le pudiera hacer el Reino Unido para retirarse de Francia, retirarse de los países ocupados? Bueno, ya sabemos que de Polonia sí que se le hizo la exigencia los primeros días de septiembre, si no se les declaraba la guerra, pero una vez Francia neutralizada, ¿no hubo ninguna exigencia del Reino Unido para firmar una paz o otro armisticio? Bueno, armisticio, Francia imagino que querría recuperar los territorios perdidos, pero en ese aspecto sí que no hubo ninguna posibilidad de paz del Reino Unido. No, el Reino Unido no quiso saber nada de llegar a acuerdos. Hubo contactos en Suecia en aquella primavera, finales de la primavera de 1940, pero no, la posición fue sobre todo a partir del 10 de mayo de ese año, cuando Churchill accede al 10 de Downing Street. Es una posición de inflexibilidad hacia las pretensiones alemanas. Combatirán hasta la caída de Alemania, hasta el final del régimen de Hitler y la caída de Alemania. No hubo nunca ninguna pretensión. Es verdad que a finales de mayo de ese año sí hubo algunos contactos que autorizó Churchill, por cierto, y como bien has dicho, auspiciados por Lord Halifax, en torno a la fecha del 27 de mayo de ese año. Estamos en plena prácticamente comienzo de la operación Dinamo, la operación de Dunkerque, ¿no? De evacuación de las tropas aliadas, los 338.000 soldados aliados que fueron evacuados al otro lado del canal. Y no fue nada que llegase a ninguna parte, no fue nada excesivamente serio. Nunca se plantearon esa posibilidad, digamos, con algún viso de seriedad. Siempre a lo largo de la guerra lo hubo, y siempre a lo largo de las guerras lo hay, los contactos con el enemigo, para tomar el pulso fundamentalmente al enemigo, y también porque a través de esos contactos, como es lógico, pues se puede conocer la disposición del enemigo a negociar o no, y a través de su disposición a negociar o no, pues su grado de debilidad o fortaleza. Hablas también que la clave fue la visita de Molotov en noviembre de 1940, donde se habló de renovar el pacto germano-soviético y se habló a lo mejor de repartir, digamos, unas zonas de influencia para poder proseguir con la alianza tácita que estaban, porque al final era una alianza tácita lo que tenían. No sé si llega a la alianza, pero vamos, indudablemente si ocupas un territorio como Polonia y haces un desfile conjunto en Brest-Litovsk en el año 39, podríamos estar hablando de una amistad que podía llegar a tener visos de futura alianza con zonas de influencia. Sí, más allá de lo que podamos considerar desde un punto de vista ortodoxo y formalmente diplomático, sí se trata de una cierta alianza, ¿no? En principio es un tratado de no agresión, pero eso únicamente es lo público. En realidad, luego hay tratados secretos
entre Alemania y la Unión Soviética, donde efectivamente se reparten Europa del Este. Claro que es una alianza, claro que es pues, más que una alianza, si quieres un pacto o un acuerdo, bueno, llamémoslo así, pero no un acuerdo exclusivamente, como quiso vender la propaganda soviética y como en parte luego ha quedado un acuerdo exclusivamente para protegerse de la voracidad bélica alemana. No, no era solamente eso, era un acuerdo para repartirse Europa Oriental. Entonces esto nos da una imagen diferente de cuáles eran los propósitos de unos y otros. Pero la cuestión clave está efectivamente en esa visita de noviembre de 1940 de Molotov a Berlín. Vamos a ver, tengo que recordar un poco lo que he dicho antes. El propósito de Hitler y la guerra de Hitler es la guerra contra Estados Unidos y la guerra contra América. Yo sé que esto contradice mucho la versión que hasta ahora nos ha llegado, porque somos tributarios inevitablemente pues, de las versiones que se generaron a finales sobre todo de los años 50 y los años 60 y 70. Y esas versiones que están, bueno, muy matizadas por los intereses personales de los participantes, por un lado, y por otro, por la situación de Guerra Fría que había en el mundo, es una versión que esencialmente, o al menos en muchos de sus extremos, es, digamos que no diría que es falsa del todo, pero se adecua poco a la verdad. Vamos a ver, la guerra de Hitler realmente, como digo, es la guerra continental. Hitler lo que pretendía para enfrentar esa guerra era desgajar, como he dicho, a Gran Bretaña del bloque occidental y tener las espaldas cubiertas. Durante el año 40 y fundamentalmente en el verano y el otoño de 1940, Hitler, influido por una serie de personas que le rodean, de consejeros y demás, llega a considerar la posibilidad de una alianza permanente con la Unión Soviética. Fundamentalmente el gran almirante Raeder, que tiene su vista puesta en los países occidentales, y básicamente von Ribbentrop. Ribbentrop concibe la creación de un bloque euroasiático de Madrid a Yokohama, un bloque que puede ser básicamente autosuficiente, un bloque que no dependa de exportaciones, de importaciones, sino que sea autárquico y enormemente poderoso, una potencia terrestre que domine el mundo prácticamente, ¿no? Frente al poder talasocrático de la anglosfera, de los países anglos, ¿no? De Estados Unidos y Gran Bretaña, y la Commonwealth. Y Hitler considera esa posibilidad, con independencia de la querencia o no que tuviera hacia eso, pero lo considera verdaderamente como una política posible para el futuro. Y por tanto, lejos de tener un propósito, podemos decir, invariable e inquebrantable de conseguir espacio vital en el este, que es un asunto del que él ya no hablaba desde hacía años, prácticamente ya no hablaba de eso, y además la realidad de la Europa de 1940 le permite olvidarse de ese espacio vital porque ha conseguido las zonas más desarrolladas de Europa, ya no necesita muchas de las cosas que necesitaba antes de la Unión Soviética, aunque sigue necesitando materias primas, pero él lo que quiere es desgajar a Gran Bretaña del bloque occidental y tener las espaldas cubiertas. Su objetivo con la Unión Soviética es tener las espaldas cubiertas. Esa es la realidad. Y entonces lo que ofrece a la Unión Soviética es como, en frase de Ribbentrop de septiembre de 1940, es la suma de la Unión Soviética al pacto tripartito y la creación de un bloque que Ribbentrop llamó el bloque fascista, compuesto por Alemania, Italia, Japón y la Unión Soviética. Y eso está operativo en la mente de Hitler y en las posibilidades alemanas durante el verano y fundamentalmente el otoño de 1940. Hitler está dispuesto a llegar a un acuerdo permanente con la URSS. Para eso, en la visita de Ribbentrop, lo que hace es ofrecerle una expansión soviética hacia Asia, hacia el Golfo Pérsico, hacia la India y hacia Asia Central, hacia el Índico. Eso es lo que Hitler les ofrece. Y en función de lo que los soviéticos digan, cómo reaccionen, en función de eso, pues así actuará él. Realmente tenemos que hacernos cargo de una idea. Desde septiembre de 1939, Hitler ya no es quien lleva la iniciativa. Ya no lleva la iniciativa. Prácticamente ya no podrá llevarla. De hecho, las dos grandes iniciativas del año 41, tanto la guerra contra la Unión Soviética como la guerra contra Estados Unidos, son iniciativas que toma él a resultado de las decisiones de otros. Bueno, lo que quiero decir es que lo que pretende a la Unión Soviética es cubrirse la espalda. Le ofrece a la Unión Soviética esa expansión hacia el Índico.
y, naturalmente, chocando con Gran Bretaña en Asia Central, en aquello que se llamó a finales del siglo XIX el Gran Juego, ¿no? El choque de Rusia, de la Rusia zarista imperial entonces, con el Imperio Británico. Pues en la zona de Beluchistán, en la zona de Afganistán, y todo lo que luego fueron, ya más al norte, Uzbekistán, Azerbaiyán, etcétera, todas las repúblicas soviéticas posteriormente, ¿no? Vale, ¿qué es lo que hace la Unión Soviética? ¿Acepta el papel que Hitler ha determinado para ellos en el marco de ese reparto del mundo entre las grandes potencias fascistas, como decía Ribbentrop, o en lugar de eso sigue empeñado en el viejo proyecto ruso, más que propiamente soviético, de expansión por los Balcanes y de apertura hacia el Mediterráneo y de conquista de Constantinopla? ¿En qué está la Unión Soviética? Y Hitler quiere saberlo. Si Molotov acepta el ofrecimiento alemán, Alemania y la Unión Soviética no tienen por qué chocar. Pero si la Unión Soviética se hace heredera de la política rusa y sigue empeñado en la expansión por los Balcanes, pues el choque será inevitable. ¿Y cuál es la respuesta de Molotov? Pues ya la sabemos. Rumanía, Bulgaria, los Balcanes, Yugoslavia, el Mediterráneo. Finlandia, sí, sí. Finlandia, Sí, sí. consecuencia, pues Hitler saca las consecuencias de esto y dice, pues hay que ir a por estos. Claro, Hitler no está pensando en una guerra de 4 años que va a acabar en Berlín, como es lógico. Hitler está pensando en una campaña, como los Estados Mayores aliados pensaban también, los británicos y norteamericanos fundamentalmente, en una campaña de 6 meses como mucho. Claro, o sea, no pensemos que la decisión que toma Hitler es una decisión, por decirlo así, de eso, de una campaña terrible, eterna, que va a durar para siempre, como quien dice. No, no, es una campaña cortita donde la Wehrmacht le va a pegar un meneo al Ejército Rojo, lo va a arrasar y se va a terminar todo ahí en 6 meses. Necesita hacer eso, ¿por qué? Y está urgido a hacerlo, ¿por qué? Porque quiere que Gran Bretaña pierda sus últimas esperanzas. Las últimas esperanzas de Gran Bretaña están en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Contra Estados Unidos no puede hacer nada, pero contra la Unión Soviética sí. Y cree que derrotando a la Unión Soviética, dejando fuera de combate a la Unión Soviética, Gran Bretaña se va a desenganchar de la guerra, por lo menos de facto, aunque no firme la paz, pero se va a desenganchar de la guerra. Él ataca a la Unión Soviética fundamentalmente para dejar fuera de combate a Gran Bretaña, antes de que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta es una de las razones que le dará a Mussolini y que le dará a sus generales. Hoy suena un poco raro, ¿verdad? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 45, acabar con las esperanzas británicas a base de derrotar a la Unión Soviética es un poco extraño, ¿no? Dices, joder, la Unión Soviética es más poderosa que Gran Bretaña. Es como si nosotros tenemos una guerra con Portugal, que es aliada de Francia, y en lugar de atacar a Portugal, que es más débil, atacamos a Francia, que es más poderosa. Es un disparate de tal calibre. Bueno, en 1945, repito, en 1940-41 no. En 1940-41 la Unión Soviética era tenida por una potencia menor, un ejército que era despreciado. En el libro doy digamos, noticia de los documentos británicos, por ejemplo, en los cuales el Estado Mayor británico tiene más, para el Estado Mayor británico tiene más importancia España que la Unión Soviética. Es decir, esa era la valoración que se hacía de la Unión Soviética, la que hacían los norteamericanos, británicos y alemanes. Por tanto, no era la Unión Soviética del 45, el ejército rojo que entra en Berlín, sino que era un ejército, como decía Churchill, bueno, pues era un país, un enigma envuelto en un secreto y envuelto en un misterio, algo así decía, ¿no? Bueno, pues efectivamente eso, es decir, es que la Unión Soviética era percibida como algo mucho menor que Gran Bretaña y por eso la campaña contra la Unión Soviética es planeada como un modo de obligar a Gran Bretaña a salir de la guerra. De hecho, ese argumento no le extrañó a nadie en 1940-41. Ninguno de sus generales objetó, ni siquiera en sus memorias después de la guerra, que aquello era un poco como a cañonazos, digamos. O sea, era hacer una campaña contra el más grande para sentar a la mesa de negociación al más débil, ¿no? Porque en ese momento no era visto así, ni muchísimo menos. Entonces, tiene todo el sentido del mundo pensar que la campaña contra la Unión Soviética era un modo de derrotar a Gran Bretaña o hacer que Gran Bretaña perdiera sus esperanzas en el continente. Alemania no podía hacer nada respecto a Estados Unidos, pero sí al respecto a la Unión Soviética. Y era obligar, como digo, a Gran Bretaña a esto, ¿no? Hoy nos suena raro y decimos, joder, es una tesis un poco extraña. Bueno, es la tesis que sale de los archivos alemanes y de las memorias de los principales responsables alemanes, en mi opinión, sin mucho margen de duda, de verdad. Y lo que me extraña es que no sea
digamos, una tesis generalmente aceptada o que no sea la tesis normalmente más esgrimida para explicar la campaña de la Unión Soviética. Luego hay otros factores, pero que se suman después, como es el caso del anticomunismo o como es el caso del Lebensraum, ¿no? Pero el hecho que motiva, la razón, el impulso que motiva la invasión de la Unión Soviética es la necesidad de sacar a Gran Bretaña de la guerra. Sí, quizás a lo mejor muchos historiadores se han basado en lo que pensaba Hitler en el Mein Kampf en el año 23, de que cuando hablemos de nuevos territorios hay que pensar en Rusia, y quizás por el ataque en 1991 ya se han retrotraído al pensamiento que tenía Hitler hace 20 años, y una persona no piensa lo mismo 20 años atrás generalmente que 20 años después. La gente evoluciona y hay diferentes acontecimientos que te hacen cambiar a lo mejor un poco de opinión. Y además Estados Unidos también, según comentabas, la ayuda, la beligerancia que tenía Estados Unidos era mucho mayor a, por ejemplo, la beligerancia que podía tener España cuando se atacó Rusia. Estados Unidos al final estaba directamente metido en la guerra, ayudando a Gran Bretaña con la ley de préstamos y arriendos, utilizando su armada, ocupando Islandia quizás y Groenlandia, ¿no? También hizo, digamos, una pequeña serie de movimientos Estados Unidos muy hostiles hacia Alemania. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Esa es una de las razones que veía Hitler. Bueno, nos meteríamos en otra historia, que es por qué Hitler le declara la guerra a Estados Unidos, ¿no? Que es uno de los enigmas, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, que para mí no lo es tanto en realidad. Pero efectivamente, el papel del espacio vital, el papel del Lebensraum, digamos que en la mente de Hitler de las grandes ideas que conformaban su cosmovisión, la del espacio vital fue la última que se sumó, ¿no? La ideología de Hitler se conforma en torno a 1920 y la idea del Lebensraum él la plasma en Mi lucha en 1924, que es cuando se escribe, y aunque se publica un poquito después, un par de años después, y es una idea que para la segunda mitad de los años 30 él ya no esgrimía prácticamente. De hecho, las referencias a Mi lucha son muy raras en Hitler, en sus conversaciones a partir de 1935, 36. No son francamente extrañas. Y no digamos ya, por ejemplo, en lo que está recogido de las conversaciones de sobremesa, ¿no? de Hitler. Hay rarísimas alusiones, ¿no? Al libro, a Mi lucha. Y la idea del Lebensraum, del espacio vital, es una idea que, como digo, llega relativamente tarde, es la idea a través de Haushofer, que es como le llama, y bueno, consiste básicamente en que el pueblo alemán, bueno, por resumirlo mucho, en que la traducción que él hace de la geopolítica, de la idea ratzeliana, es que el pueblo alemán es demasiado grande para el espacio en el que vive. En consecuencia, necesita expandirse, mantener materias primas, convertirse en un pueblo campesino, etcétera, ¿no? Y eso solo se puede conseguir en el este, y además a Alemania, le ha venido todas las desgracias del sur y del oeste, tiene que expandirse en otra reedición de la Drachner-Holstein hacia el este, etcétera. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Bien. Durante una época es verdad que Hitler piensa en eso, pero como apunta John Lukács, que es uno de los, quizá el más grande o uno de los más grandes historiadores de la Segunda Guerra Mundial y un grandísimo conocedor de la mentalidad de Hitler, y tiene, en mi opinión, toda la razón en ese sentido, como bien has dicho, Hitler evoluciona. El Hitler de 1940 no es el de 1926 o el de 1930, ni siquiera el del 35. Y no está pensando en eso. El espacio vital no juega un gran papel ya en su mente. De hecho, en las conversaciones que tenemos, las minutas militares que nos han quedado, etcétera, no hay muchas alusiones a esa necesidad de espacio vital. Lógicamente, Hitler, de tener eso en su mente como algo principalísimo, lo hubiera participado a sus generales, por ejemplo. Tendría que tenerlos, como parece natural, al día de lo que él pensaba hacer. Y efectivamente así era. Y en esas empresas en las que él pensaba, no jugaba un gran papel la Unión Soviética ni la conquista de la Unión Soviética. Por tanto, la idea del Lebensraum es una idea que vuelve a retomar una vez que han entrado en la Unión Soviética los alemanes, pero no es una idea motriz de la empresa de la Unión Soviética, ni muchísimo menos de la Operación Barbarroja, para nada. O sea, no juega ese papel, ¿no? A veces también se ha dicho el antisemitismo, el querer acabar con lo que él creía que era el Estado judío por excelencia, etcétera. Bueno, pues tampoco, porque cuando se produce la Operación Barbarroja, cuando se diseña y se ejecuta, Hitler está pensando en deshacerse de los judíos mediante la emigración. No quiere más judíos. No quiere tener más contingentes de judíos de los que encargarse, porque en ese momento está pensando, como digo, en embarcarlos y en mandarlos a Madagascar o a otros sitios
pero no hacerse cargo de ellos. Para él es una carga onerosa, ¿no? Por tanto, conquistar la Unión Soviética, que era el país con más judíos de Europa junto a Polonia, pues puede uno comprender fácilmente que no era el objetivo, ni muchísimo menos, ¿no? Y no puede haber muchas más razones realmente que las que él expresaba, que eran dos, que era la necesidad de dejar fuera de combate a Inglaterra, como hemos dicho. Además, Hitler siempre decía Inglaterra, no decía Gran Bretaña. Y en segundo lugar, estaba urgido por el calendario en razón de que Estados Unidos estaba aproximando a la guerra a gran velocidad, como bien has contado tú hace un momento, a través de una serie de acciones, de su presencia en el Atlántico, de la ley de préstamo y arriendo, de la ocupación de Islandia en junio del 41, relevando a los británicos de la misma. Por un lado, digo, por esa aproximación de los soviéticos a la guerra, y en segundo lugar, porque Hitler estaba convencido, que es una gran materia de debate historiográfica, incluso hoy en día, Hitler estaba convencido de que la Unión Soviética, de que Stalin estaba preparándose para lanzarse sobre él. Hablas que, bueno, a partir del 22 de junio de 1941, que fecha en la que comienza la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, hablas también de cómo al final el Tratado de Versalles, el tratado y las restricciones que llevaron consigo el Tratado de Versalles le vino a la larga muy bien al ejército alemán, porque fue una forma de hacer, digamos, y de filtrar a los mejores y hacer del ejército la mejor generación de oficiales y suboficiales. Y a eso se le suman que, al contrario que los soldados soviéticos, donde había mucho analfabetismo quizás, los soldados alemanes, cualquier soldado, la autonomía del suboficial, del soldado alemán, que era culto, era una población bastante bien educada, con un nivel de alfabetismo y cultural bastante alto. Y eso le hacía leer mapas, eso le hacía tener cualquier tipo de autonomía para poder resolver problemas en el frente. Sí, por ejemplo, es muy arquetípico, digamos, o muy prototípico la capacidad alemana de conducir tanques frente a los soviéticos. Claro, era una sociedad en la cual había un número de gente ya muy elevado, digamos, de gente que conducía vehículos. Y en cambio la sociedad soviética, claro, no había vehículos privados, con lo cual solo aquellos soldados que estaban familiarizados con la conducción de coches o camiones por razón de pertenencia al ejército, pero eran muy pocos, podían conducir los tanques. En cambio los alemanes estaban muy familiarizados, como digo, con la conducción, con la mecánica, con las cosas mecánicas, ¿no? Para entendernos. Y de la misma manera, la formación de los oficiales o los suboficiales, que muy pocas veces se habla de los suboficiales, la formación de estos les hacía pues, tener un nivel verdaderamente altísimo, no tenía nada que ver con el nivel de los soviéticos, que los suboficiales prácticamente no tenían ninguna formación, ¿no? Incluso una gran parte de los generales, en fin, se tenían que conformar los soviéticos con material muy poco, en fin, de muy poco nivel, esa es la realidad, aunque hubo generales muy buenos, sin duda ninguna, pero después, además de las purgas, pues imagínate todo lo que representó aquello. Claro, Versalles supuso la necesidad de establecer un filtro que prácticamente rechazaba a 9 de cada 10 candidatos que se presentaban al ejército. Así que, claro, podían efectivamente hacer una selección exhaustiva de los mejores candidatos, de los oficiales más dispuestos, de los oficiales más resueltos, de los que tenían mejor experiencia. Ya nos encontramos con que los generales de la Segunda Guerra Mundial, los generales alemanes, los coroneles, los tenientes coroneles y por lo demás también los oficiales y suboficiales, como digo, pero sobre todo ahora hablamos de los cargos más altos, eran gente con una formación extraordinaria, por supuesto. Es un hecho, ¿no? Y habían sido oficiales durante la Primera Guerra Mundial, habían pasado esa criba porque habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, a los combates de la Primera Guerra Mundial, y además habían pasado la criba de la impuesta por Versalles. Se trataba de profesionales de primerísimo orden. En el orden profesional, digamos, en la cuestión profesional, nadie discute que los militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial, como probablemente de la Primera también, pero con seguridad de la Segunda, eran los mejores de todos los contendientes. La cosa es que la derrota se produjese por razones y motivos, pues en fin, de otro tipo, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, el intercambio de bajas de material blindado entre los alemanes y la Unión Soviética, que fue de 1 a 7. Es decir, por cada Panzer perdido por los alemanes, los soviéticos perdieron 7. Y en muchos casos los tanques soviéticos eran técnicamente mejores que los alemanes hasta la mitad de la guerra, ¿no? Hasta el año 43.
fueron mejores y, sin embargo, la ratio digamos, de pérdidas era, como digo, de 1 a 7. Bueno, creo que es un dato que explica el nivel de formación de unos y otros. El problema fue cuando los soviéticos siguieron levantando ejército tras ejército y cuando los alemanes ya no les dio tiempo a seguir manteniendo el extraordinario nivel de su propio ejército, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues no es que se produjera una igualación, porque el ejército alemán siempre estuvo por delante, pero sí que se perdió el impulso inicial del que gozaba el ejército alemán, esa superioridad de la que gozaba el ejército alemán. Sí, porque me imagino que con las extensiones que tiene Rusia o la Unión Soviética en este caso, le hacía imposible que el ejército alemán tuviera una batalla decisiva por el cual provocar el colapso del ejército y por lo tanto el colapso del gobierno soviético. Entonces, ¿cuáles fueron, en tu libro lo comentas, los principales problemas que tenía a medida que iban pasando los días y las semanas en la ocupación de la Unión Soviética? ¿Cuáles eran los problemas las dificultades mayores que tuvieron que afrontar los soldados alemanes y el ejército alemán? Hablas también del estado de las carreteras, hablas también de la logística. Digamos que cuáles fueron los errores, o los errores no, las dificultades mayores que tuvieron que atravesar los soldados alemanes, porque ni mucho menos fue una marcha triunfal los primeros meses de la Operación Barbarroja, como nos han querido meter en muchas películas o muchos documentales. Pues efectivamente, la verdad es que las bajas fueron desacostumbradas para las que sufría el ejército alemán. Esa es la realidad. Aunque las muertes la tasa de muertos fue muy semejante a la de Francia, la de heridos fue muy superior, por ejemplo, ¿no? Y el desgaste que podía soportar el ejército alemán en un mes, mes y medio en Francia, no era pensable para que lo soportara durante una campaña muy larga, porque no era posible. Bueno, pues los contratiempos eran enormes. Primero, la necesidad de desenvolverse a una gran velocidad, porque la batalla, la campaña tenía que desenlazarse exitosamente antes de la línea Dnieper-Dwina. Todo lo habían cifrado a eso. No había plan B. Era la victoria antes de la línea Dnieper-Dwina, la destrucción de 150 divisiones soviéticas, cosa que, por cierto, si luego hablamos, se sucedió en efecto, y esa victoria, que era el desmantelamiento, supondría el desmantelamiento del ejército soviético, el ejército rojo, conllevaba la caída inmediatamente del Estado soviético inerme ante el embate de las divisiones alemanas. No sucedió. No sucedió y no sucedió. Es decir, los alemanes ciertamente consiguieron el objetivo de destruir no 150, sino probablemente unas 165 divisiones en la línea Dnieper-Dwina, pero el problema es que eso no constituía el ejército rojo. Eso solamente era una parte. Stalin fue capaz de levantar varios ejércitos rojos en los meses siguientes, y esa fue la clave realmente de toda la historia. La increíble inflexibilidad y dureza bolchevique. Fue una razón política la que permitió la supervivencia de la Unión Soviética, como fue una razón política la que arrastró a Alemania a la imposibilidad de ganar esa guerra, ¿no? De ganar esa campaña. Y se encontraron entonces pues con problemas logísticos. Mira, muchas veces cuando se habla de cuál es la razón por la que Alemania no venció, se alude a la cuestión logística. Y por resumirlo muy mucho, puedo decir algo al respecto. Alemania no fue derrotada por la razón logística, sino que la razón, o Alemania no consiguió o Alemania no dejó de conseguir sus objetivos, para ser más precisos, por la cuestión logística, sino que cuando no consiguió sus objetivos fue cuando empezó a tener importancia la cuestión logística. Los alemanes no se ocuparon de la logística sencillamente porque esta estaba asegurada durante los primeros 500 kilómetros. Y los primeros 500 kilómetros era justamente la línea Dnieper-Dwina. La logística solo tendría importancia a partir de esos 500 kilómetros posteriores. Pero como después de esos 500 kilómetros ya no iba a haber campaña, ¿para qué ocuparnos de la logística? Esa era la cuestión básica. Y claro, a partir de ahí, pues se encontraron con problemas de desplazamiento de las carreteras, problemas de ferrocarril enormes, tremendos. Bueno, la carretera, claro, es que había más de 2.000 tipos de vehículos, Fernando, más de 2.000 tipos de vehículos, muchos camiones franceses. La columna vertebral de la Wehrmacht, de la Panzerwaffe, de la fuerza blindada alemana, estaba constituida a partes iguales por los tanques nuevos, digamos que el Panzer III, el 4 y el Führer 3, y por los antiguos, por el Panzer I, el 2 y el T-38T checo y el 35T checo. Pues, que eran tanques checos, camiones franceses, bueno, franceses y de media Europa, ¿no? Entonces, había una imposibilidad de conseguir recambios, por ejemplo. La propia variedad
de los tanques, de los vehículos, de los camiones, de los coches, incluso de las armas alemanas. Hacía muy difícil el repuesto de todo lo que se perdía, de todo lo que se averiaba, ¿no? La recuperación en el campo de batalla. Era muy complicado. Fue un problema detrás de otro. El otoño allí comienza ya en una gran parte de Rusia, la Unión Soviética, como en 2/3 partes, podemos decir, la Unión Soviética, el otoño comienza en la segunda mitad de agosto. Aquí estamos en la playa con 37 grados y medio, ¿no? Pero allí pues está ya lloviendo y pues las noches pues las temperaturas están en torno a los 5 o 10 grados. Y para un alemán lo puede aguantar bien todo eso y tal, es verdad, pero claro, estamos hablando de finales de agosto. A comienzos de octubre empezó a nevar. El día 2 de octubre se produjo la primera nevada en Rusia, en el grupo central Grupo de Ejércitos Centro, en el grupo de Panzergruppe 2 de Guderian, que ya llevaba actuando desde el 28 de septiembre, porque había empezado la presión tifón, ¿no? Bueno, pues se encontraron, claro, con el... Mira, en verano, por ejemplo, el calor, pero que no era el calor en sí, era el polvo que se generaba en las estepas que destrozaba los motores de los vehículos. En otoño el barro, el que no conozca aquello, el que no lo haya visto, pues no se hace idea, porque es como estar en un auténtico océano de barro. O sea, no hay un sitio donde, digamos, donde apoyarte, ¿no? Donde puedas refugiarte. Te obliga a la resignación, te obliga a la paciencia, no tienes más remedio, ¿no? Porque es un océano de barro donde no hay islas. O sea, es verdaderamente desesperante. Y luego, lo que en principio he recibido como una bendición, que es el suelo, cuando congela el suelo, pero claro, viene acompañado de una bajada de temperaturas que normalmente se produce, digamos, a largo plazo, en torno de un mes, 5 semanas, pero en el caso de Barbarroja fue fulminante la caída de temperaturas, ¿no? Es decir, todo eso que tuvieron que afrontar los alemanes, pues fue enormemente adverso. Y luego, además, como no se había previsto que la campaña se alargara, sino que, como digo, mucho antes, en julio, se iba a haber resuelto todo, pues no estaba previsto en gran medida muchas de las cosas que luego necesitaron, desde el habituallamiento alimentario hasta las líneas de ferrocarril, etcétera, ¿no? Todo aquello pues no estaba previsto. Había muchos problemas, por ejemplo, el ferrocarril, tú fíjate la importancia que puede tener el ferrocarril en una campaña como esta, que era sencillamente vital. Bueno, pues el ferrocarril era un caos, porque digamos que el contenido de lo que transportaban los ferrocarriles pertenecía al alto mando de la Wehrmacht, en lo que el ferrocarril en sí pertenecía o estaba dirigido por la sección de transportes del OKH. A la vez, los ejércitos no tenían ninguna jurisdicción sobre los ferrocarriles. Cuando Hitler lo quiso arreglar, lo que hizo fue poner los ferrocarriles en manos de la Reichsbahn, de la Dirección de Ferrocarriles del Reich, pero no pertenecieron hasta el año 42 a la dirección de los grupos de ejército. Es decir, que aquello fue un caos detrás de otro caos y tal. Y además, no solamente eso, sino que el ferrocarril llegaba hasta donde llegaba. Luego, para conducir las materias de transporte, lo que se transportaba hasta las unidades militares, se necesitaba de camiones también. Y los camiones pues tenían un radio de acción que era el que era, que estaba en torno a los 300 kilómetros. A partir de los 300 kilómetros que tuvieran que hacer, gastaba más combustible, el coste del combustible que gastaban era mayor que aquello que transportaban. Con lo cual era todo en términos logísticos un contradios, un desastre, un caos realmente, ¿no? Pero es que no habían pensado en la necesidad de continuar la campaña ni tenían un plan B. El ejército alemán sencillamente iba a aplastar al ejército rojo en la línea del Dnieper-Dwina y para finales de julio, todo lo más en agosto del 41, la campaña estaría liquidada. También hablas de la ocupación, a medida que se iba ocupando territorio soviético, hablas del trato a la población. Quizás a lo mejor uno de los errores también fue que no intentaron, digamos, ganarse a la población cuando hablas de que le recibieron a los ucranianos, recibieron a los alemanes con pan y sal, después sobre todo de los años 30 del genocidio que había cometido Stalin con el pueblo ucraniano. Y a lo mejor quizás no hubo voces dentro del Estado Mayor o del gobierno alemán que dijera, oye, tenemos millones de personas que quizás se puedan unir a nuestra causa, en vez de tener una guerra más bien de aniquilación o de hostilidad contra las poblaciones ocupadas, porque más que nada, al final lo que hicieron los ciudadanos soviéticos es, si nos viene un ocupante que nos asesina, a lo mejor tenemos que estar con nuestro asesino de origen.
Efectivamente, así es. El problema es que los alemanes no entraron en la Unión Soviética como liberadores, sino como conquistadores. Y en consecuencia, pues no trataron a las poblaciones como poblaciones a liberar y no tuvieron ningún interés especial en que se sintieran bien o agradecidos, ¿no? De manera que, quizá con la excepción de la población del norte del Ostland, lo que llamaban, ¿no?, los países bálticos, porque iba a ser incorporada al Reich posteriormente, la población del resto de la Unión Soviética, de las regiones occidentales de la Unión Soviética, que lógicamente eran las menos proclives al poder comunista, algunas porque habían sido incorporadas en tiempo muy reciente, y otros porque tenían sus propias veleidades más o menos nacionalistas o un cierto progermanismo, el caso de Ucrania, el caso de Bielorrusia, posteriormente ya el año 42 las poblaciones caucásicas, ¿no? Incluso lo que se habían anexionado los soviéticos de Finlandia, ejército con cuya ayuda también contaban los alemanes. Bueno, pues todo eso, en lugar de ganárselo, en lugar de ganarse todo ese torrente, todo ese gran caudal de buena voluntad que acudió a los alemanes como a tropas liberadoras, como a tropas que les iban a devolver la libertad, la propiedad, la posibilidad de practicar su religión, de devolverles la cultura propia, en fin, favorecer incluso la existencia de una autonomía administrativa propia, los alemanes se encargaron enseguida de congelar literalmente sus ilusiones, sus esperanzas, y pese a lo cual, pensemos la cantidad de voluntarios que dieron los países bálticos o que dio Ucrania, por ejemplo. Es inevitable pensar que no hubiera sucedido si en vez de hacer racias de jóvenes como hacían los alemanes para llevárselas en condiciones de esclavitud prácticamente, de trabajadores forzados al Reich, con unas jornadas extenuantes, con una paga que era la que era, si en lugar de eso les hubiera ofrecido la posibilidad de ser voluntarios, que existía, pero después de que esa posibilidad existía, es verdad, pero después de darles un trato a ellos y a su país como ellos demandaban, ¿no? Si les hubieran tratado bien, ¿qué no hubieran podido sacar sobre todo de Ucrania, de Bielorrusia y de la parte de Rusia que conquistaron? Tenemos en cuenta que la primera gran unidad que se pasa a la Wehrmacht es en agosto del 41 y es un regimiento entero, un regimiento ruso. Blasov, ¿no? ¿El de Blasov puede ser? Blasov es luego ya en el año 42. Blasov es un año después, no, el año 41 hay un coronel ruso que se pasa con su regimiento entero, se pasa a los alemanes, y es un regimiento ruso. Digo que no es un regimiento de tropas chechenas o de tropas bielorrusas o de tropas ucranianas o de tropas polacas o de tropas letonas. No, 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 son rusos. Bueno, pues se pasan a los alemanes y sirven con los alemanes. Los alemanes tienen que mantener esto en secreto porque Hitler no puede permitir que ningún ruso, que ninguna persona del este, que ninguna habitante, que ningún ciudadano de la Unión Soviética, vamos a llamarles así, vista el uniforme alemán. Naturalmente los militares alemanes hicieron lo que les dio la gana y tuvieron allí los Hiwis, que se llamaban, ¿no? Los voluntarios, ¿no? Bueno, la verdad es que estos Hiwis fueron numerosísimos a lo largo de la guerra, es incontable, pero fueron varios millones de auxiliares alemanes, en principio procedentes de estas regiones, y luego en 1942 serían los Hiwis del Cáucaso, que serían también numerosísimos, ¿no? O sea, que no hubiera podido sacar a Alemania si de verdad se hubiera comportado como libertadores, pero no entraron en la Unión Soviética como libertadores, sino que entraron como conquistadores. Baste recordar el trato que Erich Koch, el Gauleiter de Prusia Oriental, nombrado Reichskommissar en Ucrania, dio a los habitantes de Ucrania, a los ucranianos que eran, bueno, mejor dispuestos hacia los alemanes no podían estar, por lo menos la mitad de la población, la zona de la Ucrania occidental, la zona de la histórica Galicia, Rutenia, etcétera. Bueno, pues se encargó de insultarlos permanentemente, les llamaba peyorativamente negros a los ucranianos, en fin, no permitía prácticamente ni que le mirasen a la cara ni que se dirigiesen a él, porque los despreciaba abiertamente. Como además Koch procedía, digamos, de la izquierda del partido nazi, había sido comunista y tenía pues ideas de funcionamiento económico exclusivamente a través del Estado y de estas cuestiones puramente comunalistas, pues mantuvo, por ejemplo, los coljoses. Cuando los ucranianos se querían librar de ellos a todo coste, ¿no? Y, en fin, las medidas fueron todas de ese tipo y no permitió la existencia de ninguna entidad política de una mínima relevancia. Al final, ¿qué pasó? Pues que se formaron unidades ucranianas que combatían igual a los alemanes que a los soviéticos, porque entendían que los dos eran enemigos. Fue, en mi opinión, fue la razón política por la que los alemanes fundamentalmente terminan perdiendo la guerra. Es verdad que en el año 41 no necesitaban del apoyo o no creían necesitar del apoyo de esas poblaciones porque como iban a ganar con toda claridad y
en fin, iban a conseguir la victoria pues en 3 meses, ¿para qué molestarse en alimentar las esperanzas de aquellos nacionalistas o de aquellos antisoviéticos y tal y cual? No, déjalos tranquilamente que se mueran, que se pudran en su propia basura y nosotros ya explotaremos eso a conciencia cuando nos convenga, cuando nos convenga y nos interese. No tenemos que ganárnoslo, ¿no? Ese era el punto de vista de los invasores alemanes y eso fue lo que les condenó, porque la campaña, como sabemos, luego se prolongó y ya se habían enajenado las simpatías pues, de aquellos pueblos. Es curioso porque, si no me equivoco, el Día Nacional de Ucrania es el cumpleaños de Stefan Bandera, que fue uno de los militantes en las SS Galicia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, efectivamente En la actual Ucrania. Sí, en la actual Ucrania. Las tropas de Bandera estuvieron entrenándose con los alemanes, con los brandenburgueses, con las unidades especiales de la Wehrmacht, los meses antes a la Operación Barbarroja, precisamente para, desde dentro de Ucrania, constituir una especie de quinta columna que los alemanes, que los agentes especiales alemanes pudieran utilizar, pues eso, para neutralizar la voladura de ríos, para poder localizar los principales depósitos de avituallamiento de armas soviéticos, la disposición de las unidades, etcétera, para obtener fundamentalmente información que permitiera el avance de los alemanes dentro de la Unión Soviética. Y en el caso de Ucrania, pues fueron los hombres de bandera, sí, exactamente, que hoy es en Ucrania celebrado como un héroe nacional. Luego también vamos terminando ya la entrevista. Hablas de la diferencia que hubo en la ocupación alemana de Rusia con la ocupación alemana de los países occidentales. De hecho, vi, por ejemplo, una película hace más bien poco que está en YouTube, no me acuerdo cómo se llama, pero es de las 24 horas, 24-48 horas que duró la ocupación de Dinamarca. Y los alemanes tratan a los daneses, a los oficiales, a los soldados daneses, con una caballerosidad. O sea, la ocupación fue totalmente benévola, por ejemplo, en Dinamarca. También los prisioneros de guerra que tuvo Alemania, franceses, holandeses, no hubo ni punto de comparación con cómo trató a los soviéticos y a los ciudadanos soviéticos, pero sobre todo también a los soldados capturados. También hablas en ese aspecto del tema. Sí, el trato a los soldados soviéticos fue sencillamente atroz. Y los dejaron morir de hambre y es difícil calcular cuántos murieron, pero en fin, cientos de miles. Hay quien habla de 3 millones de soldados soviéticos muertos de hambre. Es muy complicado. Yo creo que son cálculos más demográficos que otra cosa, aunque es verdad que hay alguna documentación, pero no está ni mucho menos completa. En cualquier caso, los dejaron morir de hambre en unos episodios verdaderamente terribles y atroces, que fue otra de la parte política, digamos, de la parte de la política que los alemanes ejecutaron pues con peor pulso de todo, ¿no? Porque, claro, aquello se supo enseguida. Y cómo trataban a los prisioneros y cómo cuando un prisionero camino del campo de concentración pues caía pues agotado y por falta de alimentos, porque no les daban de comer, los remataban a la vista de todo el mundo. Es que ni siquiera ocultaban eso, ¿no? De tal manera que aquello pues impidió que los soldados soviéticos se pasaran a los alemanes, que era algo que muchos de ellos con toda probabilidad estaban deseando hacer. Y fue un error monstruoso en todos los sentidos por parte de los alemanes. La diferencia en el trato con los occidentales fue abismal. Efectivamente, hay mucha gente que en Europa Occidental, y yo los he conocido y los he entrevistado hace ya muchos años, pero así es, hay gente que comparaba favorablemente la ocupación de los alemanes de su país con la ocupación aliada, por ejemplo. Y estoy hablando de franceses, en este caso en concreto, ¿no? Gente que tuvo que sufrir la ocupación de los soldados norteamericanos, que fueron mucho más descorteses, por decirlo finamente, que fueron mucho más brutales en su comportamiento que el comportamiento del ejército alemán. Y en este caso, bueno, pues era una mujer que tenía una tienda y, en fin, estaba en primera línea, digamos, de batalla en ese sentido, ¿no? Porque era la primera que podía haber sufrido, pues, los abusos del ocupante. Y, desde luego, eso no fue privativo solo de esta persona. Hablé con más personas acerca de la ocupación, ¿no? De varios de los países de Europa Occidental. Y, efectivamente, en general, para el holandés medio, para el francés medio, para el danés, fue una ocupación que, si comparamos con la ocupación de los países del este por parte de Alemania, no tiene nada que ver. Fue infinitamente más benevolente. No quiere decir que no sucedieran episodios de evacuación de todo tipo, de judíos y de otros grupos
sociales. No quiere decir que no hubiera episodios verdaderamente truculentos y que no se produjeran matanzas, que no se produjeran, pues, en fin, como digo, episodios que pueden ser calificados de terribles, pero en general, para ser la ocupación de un país extranjero, si lo comparamos, como digo, con la ocupación del Este, no tiene nada que ver. Se podía llevar una vida, en lo que es la vida diaria, para entendernos, razonable, ¿no? En el Este no ocurrió eso en absoluto. Claro, cómo califiquemos la ocupación, pues dependerá siempre de con qué lo comparemos, como es natural. Si lo comparamos con ocupaciones más brutales, como digo, de algunas zonas de Europa Occidental, o si comparamos la ocupación de los alemanes de Europa Occidental con la ocupación de Europa Oriental. En Europa Oriental la ocupación fue atroz. Y aquí habría que añadir algo brevemente que es, vamos a ver, Alemania siempre ha tenido una inclinación, una proyección hacia la Ostpolitik, hacia el este, incluso la Alemania actual, ¿no? Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de antes, siempre ha tenido una relación con el este, ha buscado una relación con Rusia fluida y razonable. Pero Hitler no era alemán, era austriaco. Era alemán en sentido genérico, pero no era prusiano, era austriaco. Y dentro del espacio germánico, los austriacos son muy, son muy antieslavos. De hecho, recordemos que la Primera Guerra Mundial estalla por el conflicto entre Austria y Serbia, ¿no? Son muy antieslavos. Y Hitler, como buen austriaco, era muy antieslavo. Además, Hitler odiaba el Imperio de los Habsburgo, en el que él había nacido y crecido. Él, recordemos que no hace el servicio militar en Austria precisamente para no servir a los Habsburgo, y en cambio se va a Baviera para servir a Alemania, que consideraba su patria, porque según él, el Imperio de los Habsburgo era un batiburrillo racial que había que eliminar y aprovechar lo que tuviera de germánico, es decir, básicamente Austria, y el resto, pues olvidarse de ello, ¿no? Y que Austria se incorporara a Alemania, que luego es lo que él conseguiría en 1938. Bueno, pues esa mentalidad austríaca fue la que predispuso a Hitler contra el mundo eslavo y la que influyó de manera, creo que notable, aunque no se puede simplemente circunscribir a eso, pero indudablemente jugó un papel adverso a la hora de plantear o presentar una especie de acercamiento entre los alemanes o los germánicos en general y los eslavos. Hitler despreciaba todo eso. Y es la razón por la que Alfred Rosenberg, pese a ser el ministro de Territorios Ocupados del Este, que fue una ficción realmente, Alfred Rosenberg no tuvo prácticamente nada que hacer con respecto a la política de Alemania en el Este. Si hubiera tenido más influencia, probablemente las cosas hubieran sido diferentes, pero Hitler precisamente por eso no quiso darle poder a Rosenberg. Sí, además, como comentas y además lo citas bien en el libro, que los alemanes también, el nacionalismo alemán, lo del tema de ser antieslavo es propio de la zona austriaca más que de la zona prusiana porque durante siglos los alemanes se han mezclado con poblaciones de Europa. Hay alemanes con apellidos polacos, alemanes con incluso apellidos serbo-croatas. Y claro, al final el nacionalismo alemán o ese nacionalismo alemán que adoptó también el nacionalsocialismo, lo que adoptó también fue, perdona si me equivoco, corrígeme con todo tipo de confianza, adoptó el racismo anglosajón, porque tenemos que decir que Churchill y los Estados Unidos eran racistas, tenían leyes, bueno, por lo menos Estados Unidos, leyes raciales. Churchill era un racista reconocido y en Estados Unidos no se aprobaron las leyes de igualdad racial hasta las leyes de igualdad racial hasta las leyes de derechos civiles del 63 con Kennedy. O sea, que es que hay que ponerse también en situación de cómo era Europa en los años 40, que el racismo era perfectamente habitual. Sí, eso que llamamos racismo hoy, por decirlo así, formaba parte intrínseca de nuestra cultura, de la cultura europea. Era natural pensar que había una superioridad y una inferioridad cultural entre los grupos raciales diferentes, ¿no? Y hemos llegado también, por otro lado, al absurdo de negar la existencia de razas, ¿no? No existe raza. Resulta que el ser humano es el único mamífero en el que no hay razas. Lo hay en los perros, lo hay en los leones, lo hay en las jirafas, pero en el ser humano no hay razas, porque se ha decretado, digamos, por la corrección política. Bueno, es una idiotez, evidentemente. Pero hemos pasado, digamos, de un extremo al otro. Entonces, sí, lógicamente hay que ponerse en la piel de un europeo del siglo XIX o XX, de comienzos del XX, pues hasta la Segunda Guerra Mundial, pues era lógico, o hasta mediados del siglo, era lógico que pensaran así, la civilización más desarrollada, la civilización que había dado a Kant o a Beethoven, la civilización del automóvil, del avión, era la civilización occidental, y era el hombre blanco. Y el negro pues se le asociaba con tocar el tam-tam en la selva.
Entonces, por tanto, no se podía comparar a Beethoven con el tam-tam de la selva. Y, lógicamente, antes de que comenzaran a introducirse y a ser hegemónicos los conceptos de relativismo cultural en el grado, sobre todo, tan extremo al que hemos llegado, pues eso era la moneda de uso corriente y es que nadie lo discutía en ninguna parte del mundo. Realmente había muy pocas voces, incluso en la izquierda más radical, por decirlo de alguna manera, digamos que el debate con otros sectores políticos no era tanto de no al imperialismo, que eso es verdad que en su momento también llegó, pero al principio no era tanto de no al imperialismo, sino el imperialismo ¿para qué? Para asentar nuestro dominio o para llevar a esos pueblos a la civilización. Es decir, eso no se discutía, era el principio del que se partía. Había pueblos desarrollados y pueblos subdesarrollados, pueblos cultos y pueblos incultos, pueblos alfabetizados y pueblos analfabetos, pueblos, pues eso, con cultura y pueblos salvajes, pueblos civilizados y pueblos salvajes. Y ese era el de lo que partía todo el mundo. Y luego había lugares en los que se producían y se llevaban a cabo políticas de tipo que podríamos llamar más racistas, más diferencialistas entre unas razas y otras, y lugares donde eso estaba más mitigado, más atenuado. Y había sitios como Suecia o como Estados Unidos donde había leyes raciales. En Suecia se hizo experimentos con minorías raciales también. Bueno, es perfectamente sabido, ¿no? Y ya salió a la luz no hace demasiado tiempo. Y en Estados Unidos, pues lo has retratado perfectamente en cuanto al trato que los británicos daban a sus colonias, ¿para qué hablar? O los propios alemanes a sus colonias en África antes de la Primera Guerra Mundial, pues ¿para qué hablar? Ahí están las guerras del movimiento del Mayen, por ejemplo, en Tanzania, ¿no? En el África Oriental alemana, o la guerra contra los hotentotes, el exterminio de las tribus en el África sudoccidental alemana. Perdón. Y los británicos, bueno, pues su comportamiento en sus colonias, y no digamos nada, por ejemplo, las hambrunas en la India, etcétera. Bueno, por supuesto, de esa base tenemos que partir. Lo que hoy consideramos racismo, entonces era el ABC y era, digamos, la atmósfera, el aire que respiraba el europeo de la época. Bueno, el europeo, y cuidado, en cualquier otra cultura del mundo también existían los mismos parámetros. Dejémonos de fustigarnos a nosotros mismos. Nosotros no somos ni mejores ni peores que otros. En ese sentido. En Japón, por ejemplo. Claro, Japón, en muchos sitios de Asia, en China, sí. en la India, en el sudeste asiático. Es decir, por supuesto, pues hay una consideración de que somos uno nosotros y los demás son otros. Esto ha existido siempre. Dos últimas cuestiones. Hablas también de que en la guerra, aunque los soviéticos fueran atacados, tampoco fueron franciscanos con su población. Sí. Hablas de deportaciones de los chechenos, de asesinatos por parte del gobierno. Claro, cosas que no se suelen leer en muchos libros, que además lo retratas perfectamente, cómo los soviéticos trataron, o el gobierno soviético trató a las poblaciones y con extrema dureza, que eran sospechosas a lo mejor de poder rebelarse o de no acatar determinadas cuestiones. Eso es, el trato que dio a su propia población fue absolutamente atroz y era una manera además de atemorizar al enemigo, es decir, si soy capaz de hacer esto con los míos, ¿qué no haré con vosotros? ¿No? Sí, hay muchos episodios retratados en el libro de cómo utilizaban la población civil para que los alemanes, lanzándola en el frente contra las líneas alemanas, para que los alemanes gastaran munición. Civiles desarmados. O como, por ejemplo, hay episodios de cómo los soviéticos, cuando tenían información en una localidad determinada, pasaban a cuchillo a sus propias gentes para que no pudieran dar información a los alemanes, ¿no? Bueno, hay muchos casos de estos a lo largo del libro, pero efectivamente sí, los soviéticos trataron a su población casi como población ocupada. Efectivamente, no fueron mucho mejores de lo que luego lo fueron en las poblaciones ocupadas en otros países de Europa. Esa es la realidad. Actuaron con una dureza extrema durante la guerra, más que la que utilizaron los alemanes. Los alemanes fueron indudablemente duros, y lo hemos relatado aquí, pero fueron duros sobre todo con el enemigo, con los otros. Los soviéticos eran duros con ellos mismos, de una dureza extrema con ellos mismos. Los alemanes era otra cosa. El ejército alemán, por ejemplo, cultivaba mucho más, los lazos de camaradería. Esto no sucedía en el ejército soviético. El ejército rojo, la camaradería era sospechosa. Lo que entendemos por camaradería militar, ¿no? Era sospechosa porque suponía la creación de lazos personales entre individuos que era susceptible, en fin, de convertirse en una especie de célula de resistencia y tal. No, había que controlar al individuo, a la persona de forma individual y no se fomentaba en absoluto la camaradería, es un hecho, ¿no?
Otra cosa es que, bueno, terminara por ser en aquellas circunstancias inevitable que se produjesen esos vínculos, esos lazos. Pero sí, sí, la dureza del Ejército Rojo era una dureza extrema frente al enemigo y frente a ellos mismos, frente a el grado de exigencia que tenían con ellos mismos y frente a su propia población. O sea, que todo lo que nos pinta Hollywood de los soldados americanos hieren a un compañero, hieren a un camarada, perdón, y se desviven por él para salvarlo, y los alemanes hieren a alguien y a los propios soldados alemanes les da igual, son cabezas cuadradas que no tienen ningún tipo de sentimientos y les da igual que los compañeros fallezcan en el campo de batalla, no se ajusta a la realidad, solo es producto de Hollywood. Sí, no tiene nada que ver. El relato que ha hecho la industria americana cinematográfica del comportamiento alemán y de la forma de ser alemana y del ejército alemán no tiene nada que ver con la realidad en muchos extremos, es absolutamente contrario. El ejército alemán era mucho más versátil que el ejército norteamericano, por ejemplo. No digamos ya que el soviético. En el ejército alemán un soldado estaba preparado para ser suboficial, un suboficial oficial y un oficial jefe y un jefe general. Lo llevaban, como decía Napoleón, mis soldados llevan el bastón de mariscal en la mochila. Bueno, pues los soldados alemanes verdaderamente sí que son herederos de ese espíritu. Eran soldados capacitados para llevar a cabo todo eso. No eran cabeza cuadradas, no eran, en fin, nos han dado una imagen acartonada, ¿verdad? Como de cartón piedra de los soldados alemanes, como que si se comportaran como muñecos, como autómatas, y en absoluto es así. Eso se corresponde mucho más con los aliados, que tenían una iniciativa sobre el terreno muchísimo menor, tanto los soviéticos como los aliados occidentales, mientras que los alemanes, como digo, eran muchísimo más versátiles que ellos, sin ninguna duda. Y en cuanto a su preocupación por sus camaradas, por aquellos con los que compartían unidad, bueno, ha sido muy estudiado esa generación de los lazos dentro de camaradería, dentro de las unidades alemanas, y bueno, poco más se puede aportar porque ha sido ampliamente estudiado, como digo, y eran unas relaciones de una enorme, digamos, cercanía. Lógicamente siempre hay de todo, pero para el soldado alemán el camarada era fundamental. Bueno, no hace falta yo que apele a esa canción famosa del siglo XIX, Yo tenía un camarada, ¿no? Pero largamente conocida, pero es verdad que esa camaradería en Alemania siempre ha sido muy importante. La celebración del cumplimiento del servicio militar, por ejemplo, ¿no? En Alemania era digamos, un paso de iniciación esencial en la vida del adulto alemán. Siempre ha habido un respeto y una veneración por el ejército, precisamente por eso, por los camaradas, etcétera. O sea, esos lazos se han mantenido luego a lo largo de los años. Aquellos con los que servías en el ejército mantenías los lazos después de haberte licenciado, etcétera. Es una visión la que se ha dado del ejército alemán enormemente distorsionada con respecto a la realidad. Sí. Simplemente, última pregunta y luego quiero que me des un pequeño balance de las elecciones europeas al final, de las actuales elecciones europeas. ¿Cuándo tienes pensado, Fernando, sacar la segunda parte del libro? Bueno, más que yo, la editorial, que ya sabes que en estas cosas es la que manda. Pues en noviembre, Dios mediante. En noviembre. De cara a Navidad, lógicamente, y es una parte en la cual, bueno, se centra sobre todo en lo militar, básicamente en la Operación Tifón, el asalto a Moscú. Y bueno, las razones, como digo, de carácter militar de la derrota, la situación en Moscú en octubre, noviembre de 1941, trato de trasladar pues una tensión enorme porque era lo que sucedía, la sensación de derrota que tenían los moscovitas, los ciudadanos soviéticos en todo el país, y las tiranteces, las relaciones que hubo entre, como digo, los dirigentes de ambos estados y cada uno de sus estados mayores. Creo que es la parte más interesante del libro que, bueno, no sabría decirte de verdad con cuál de las dos me quedo. Hago también una valoración del Hitler militar, de Hitler como jefe militar, porque creo que es otro de los aspectos que se ha despreciado de una manera absurda, puesto que hay una previa condena historiográfica, digamos, de Hitler por razones morales. Parece que una persona como Adolf Hitler no podía tener ninguna virtud de ningún género, y entonces se desprecia la capacidad de Hitler como jefe militar, y ahí trato las tres principales razones, las tres principales cuestiones, mejor dicho, que se ventilan durante la campaña de Barbarroja y que motiva la mayor parte de los enfrentamientos entre Hitler y el Estado Mayor, ¿no? Que es la cuestión de la batalla de Kiev, cómo el Grupo de Ejércitos Centro en septiembre del 41 se dirige hacia apoyar hacia el sur
el Grupo de Ejército Sur para conseguir la victoria de Kiev, la victoria quizá más grande de toda la guerra, el papel que tiene Hitler en esto y su discusión con el alto mando alemán. Por un lado, también el enfrentamiento que hay entre Hitler y el alto Estado Mayor alemán al respecto de la necesidad de hacer unos cercos más pequeños, porque los cercos, con lo grande que eran, tenía una gran porosidad y permitía que escaparan una gran cantidad de unidades de todo tipo soviéticas y convertían en gran parte en ficticias las victorias, y Hitler ordenó que los cercos fueran más pequeños para hacerlos más contundentes. Y luego la dirección de guerra de Hitler durante la batalla de Moscú. Creo que lo que contamos en ese libro, como lo que contamos en esta radiografía de Barbarroja, puede ser para mucha gente sorprendente por las conclusiones a las que se llega de un análisis sereno y desapasionado de la batalla a partir de la documentación y a partir de las memorias de los propios generales, de lo que ellos contaron, tanto en público como en privado. Bueno, pues espero que salga, como bien has dicho, este mes de noviembre, y volveremos otra vez, si tienes a bien, a hacer otra nueva entrevista por la segunda parte. No faltaba más. Encantadísimo. Te lo agradezco. Y simplemente, Fernando, para acabar, ya que hemos estado hablando de la Europa de los años 30-40, vamos a hablar solo 1 minuto, 2 minutos de la Europa de 2024. ¿Qué balance haces en esta resaca de las elecciones europeas? Bueno, el balance es el de un claro avance de las fuerzas que se autodenominan soberanistas o patrióticas. Creo que eso es una realidad que se está imponiendo en todos los países de Europa, en algunos de una forma más evidente. El caso francés es el más destacado de todos, sin duda ninguna, el italiano también. Refirámonos a Alternativa por Alemania, en el caso de Alemania, que viene siendo desgermanizada y desnacionalizada sistemáticamente desde 1945. Sin embargo, parece mentira que una fuerza como Alternativa por Alemania, con todo absolutamente en contra, haya conseguido consolidarse como la segunda fuerza política más importante en Alemania y la primera en la antigua República Democrática Alemana, lo cual exigiría un análisis también del porqué, ¿no? Y luego, pues, otra serie de fuerzas políticas en todo el continente que, sin duda ninguna, prácticamente todas han ido para arriba con respecto al apoyo que tenían con anterioridad. Pues estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Bélgica y, en fin, de un sinfín de países europeos. Se consolida Orbán. En España Vox no ha sacado un resultado muy lucido, no podemos esconderlo, no haber llegado al 10% con una participación que no llega a su vez al 50%, no es un buen resultado y hay que decirlo con toda claridad y honestidad. Pero en general, y hay que verlo con perspectiva, los resultados yo creo que han sido muy buenos, excelentes para esas fuerzas políticas. Por lo demás, ganan los conservadores, que todos sabemos van a hacer una pinza, van a hacer una alianza con los socialistas, con la izquierda, con los socialdemócratas, y el peligro político, por decirlo de alguna manera, que puede suscitarse, no sé si sucederá o no, pero es que los conservadores traten de opar, por decirlo de alguna manera, traten de tentar a algunas de las fuerzas soberanistas y de esa manera dividir el frente, digamos, que forma Identidad y Democracia y conservadores y reformistas, pues dividirlos a través de una tentación de este tipo de colaboración, ¿no? Para algunas cosas. Es el panorama político que preveo. Indudablemente, y más allá de la traslación política que tiene el hecho, lo importante para mí de verdad es que hay una corriente europea con la que está cayendo muy fuerte, muy potente, que ya demanda soluciones más allá de la corrección política, que ya está por la defensa de su soberanía sin tapujos y que siente verdaderamente pues que las oleadas migratorias que están llegando a Europa adquieren la condición prácticamente de invasión. De manera que, bueno, la situación es mejor de lo que era antes, en mi opinión, haciendo una apreciación valorativa, pero tampoco podemos, digamos, que ocultar una cosa. Estamos mejor porque estamos peor. Pues queda claro, la verdad es que suscribo todo lo que has comentado, la verdad, muy certero en el análisis. Pues Fernando, muchísimas gracias por todo, no te quito más tiempo y nada, espero que sigamos en contacto y que todo pues vaya mejor, porque a peor es difícil que pueda tal y como está pasando. Nunca se sabe, siempre puede ir a peor, es verdad, pero vamos a ver si con esto y con lo que ha pasado en Europa, ya que hay tanta cesión de soberanía y que nos regulan tantas cosas desde el Parlamento Europeo, pueda cambiar algo y puedan mirar un poco también por los ciudadanos y por al final por el interés de las naciones, no de las élites.
Ojalá que así sea, que es lo que tendrían que hacer, ¿no? Pero sabemos que Europa está en manos de las élites, que forma parte de un experimento en el cual es un eslabón dentro del mundo del globalismo y van a reducir Europa, pues están reduciendo Europa ya desde hace mucho tiempo a eso, ¿no? Europa, la Unión Europea no es Europa. Por eso digo que están reduciendo Europa a eso, porque una cosa es Europa y otra cosa es la Unión Europea. Pues muchísimas gracias, Fernando. Estamos en contacto y nada, y que vaya todo genial. Pues igualmente, querido tocayo, un abrazo. Gracias, encantado.